días a todos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la Palabra de Dios. Y quisiera en esta mañana, no vamos a seguir con la carta de los tesalonicenses, sino les voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Pero antes de comenzar con nuestro estudio vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por el tiempo de alabanza que nos has permitido tener. Agradecemos porque podemos alabarte y digno eres de recibir toda nuestra adoración. Gracias porque tú eres el de que nos creaste, tú eres el de que nos sostienes, y aún tu palabra nos dice que tú eres el de que nos salvaste. Y como hemos cantado en esta mañana, recordando y enfocándonos en el nacimiento de Jesucristo, en la gloria que ha venido a este mundo, en la manera en que te despojaste de tus riquezas, te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por esa muerte, como dice tu palabra. Agradecerte porque no tenías motivos, no había motivos en nosotros para que nos salves, porque todo lo que hay en nosotros es inmundicia, es maldad, y lo vemos en el mundo continuamente. La maldad del hombre, la impiedad del hombre, continuamente nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Por eso, como iglesia, te agradecemos porque nos permites ser parte de tu pueblo, ser parte de la familia de Dios. Y en esta hora te agradecemos. Y cada vez que nos presentamos delante de tu palabra, como en esta hora, rogamos que estés inclinando nuestros corazones a ella. Que podamos quitar toda preocupación o pensamiento que no sea de acuerdo a las Escrituras, a tu voluntad, para que tú nos estés hablando. Rogamos que como iglesia estés tratando con nuestros corazones, hablando a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, dije que abran sus Biblias en 1 de Juan, pero era el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a estar leyendo el capítulo 1. El Evangelio de Juan. Pero antes de eso quisiera hacer un poco de énfasis en lo que nos estamos encontrando, la fecha en la cual estamos llegando. Y en la mayoría de este tiempo estamos encontrando y vemos que se hacen reuniones, se hacen conciertos, fiestas, todo tiene que ver con la Navidad, todo tiene que ver con las luces, todo tiene que ver con lo que el mundo conoce, el arbolito, o como algunos lo llaman, Papá Noel. Los niños esperan ese regalo, los niños esperan ese momento, llegar a las 12 de las noches aquí en Argentina para abrir sus regalos, esperan mucho esos momentos. Pero sin embargo hay gente que no es de la fe, hay gente que no cree en Jesucristo, hay gente que no entiende qué es el nacimiento, hay gente que no entiende lo que es un pesebre, sin embargo festejan esto. Y sin duda que comenzando esta época, como pasó hace unas semanas atrás, entramos acá y nos encontramos con las luces, y vemos en todos lados luces, por todos lados, de todos los colores. No solamente acá, vemos árboles inmensos en todas partes del mundo. Y sin embargo eso pasa en esta época del año, vemos en todas partes. A muchos les gusta la luz de colores, creo que más de uno se sorprendió cuando entró acá y vio esta decoración, acostumbrado a que no hay este tipo de luces. Pero muchos están contentos con las luces llegando. A uno lo alegra ver estas luces, ver estos cambios. Ha pasado hace una semana que muchos de nosotros nos hemos quedado sin luz en nuestra propia casa y sin embargo eso frustra. Nos hemos acostumbrado a la luz, algo tan sencillo que cuando no lo tenemos nos damos cuenta que es importante. Algunos para mirar tele, otros porque pueden cargar agua en el tanque, algunos no tenían agua, algunos no tenían cable. Sin embargo, es importante la luz. Y lo vemos en el mundo, lo vemos en estos días, la luz por todo el mundo, de varios colores. Pero sin embargo, hoy vamos a estar viendo una luz que vino a este mundo, una luz que no aman todos los hombres, una luz que no todos los hombres aprecian, sino que hay una luz en este mundo que muchos desprecian. Y es eso lo que quisiera ver en esta hora. Así que quisiera que podamos leer en el Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las Escrituras nos dicen, y eso es lo que vamos a estar viendo, que la venida del Mesías, la venida del Hijo del Hombre iba a traer luz a este mundo. Nosotros los cristianos, antes de conocer a Jesucristo, pensábamos que entendíamos todas las cosas, pensábamos de que no íbamos a ir al cielo como el mundo lo cree por nuestras propias obras, nuestra propia justicia. Hasta que conocimos al Señor nos dimos cuenta que estábamos en ignorancia. ¿Por qué? Porque había oscuridad en nuestro corazón. La Escritura dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y cuando hace referencia a aquellos que no conocen a Cristo dice que están entenebrecidos, hay oscuridad en su mente, hay oscuridad en su corazón a causa de la muerte espiritual que mueran ellos. La Escritura nos dice que ellos están muertos espiritualmente, pero también nos dice que no solamente en el corazón del hombre, sino en todo el mundo hay oscuridad. Lo que hace Dios al enviar a este Mesías es darnos ese conocimiento y luz de esa ceguera en la cual vivíamos. Como dije desde un principio, no todo le gusta esta luz que vino al mundo, esta luz que fue anunciada desde el principio, desde que el hombre pecó, dijo que iba a venir alguien a rescatar a su pueblo, alguien a rescatar al mundo de sus pecados, alguien iba a nacer de la simiente de la mujer para liberar de la esclavitud al hombre, liberarlo de las tinieblas, liberarlo de la oscuridad en la cual el hombre a causa de su propio pecado se metió en esa oscuridad. Porque 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre en su condición natural es incapaz de recibir la luz espiritual por cuanto no tienen la capacidad para discernir lo espiritual. Por eso los creyentes reciben el nombre de hijos de luz cuando se convierten, dice Lucas 16. No solo por haber recibido una revelación de Dios, sino que mediante el nuevo nacimiento han recibido la capacidad espiritual para poder ver esa luz. El mundo no entiende, hay una ceguera espiritual. Por eso la Escritura nos dice que Cristo quitó ese velo, no solamente para que podamos entrar a su presencia, sino para que le podamos ver. Quisiera tocar algunos versículos. Juan 1:14 que mencionamos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él era la luz, Jesucristo mismo. Juan 8:12 otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién dice que hizo esto? Porque Dios que mandó, Dios es el de que hizo que haya luz en el corazón del creyente. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dos pasajes más, Apocalipsis 21:23, haciendo mención de la ciudad celestial cuando estemos en el cielo. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y otro pasaje de Apocalipsis relacionado, 22:5, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ahora bien, con estos pasajes vemos que era solamente necesario y suficiente que Jesucristo venga a la tierra para iluminar los corazones de los hombres. Vemos que había oscuridad a causa del pecado, el mundo está en tinieblas, el mundo estaba en tinieblas, nosotros nos encontrábamos en tinieblas y necesitábamos la luz. El mundo hoy necesita una luz, pero no esta clase de luz que acabo de mencionar, sino la luz del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la Navidad si no son las luces, no es el arbolito, no es lo que festejamos?
Isaías 9:2 nos dice que el pueblo andaba en tinieblas y luego vio una gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Y el mensaje de la Navidad es que el pueblo anda en oscuridad y vio una gran luz. Hace 2000 años se vio esa luz que vino al mundo, como vimos acá en Juan 1, que vino la luz a este mundo y los hombres le rechazaron. Así pasa en el mundo hoy en día, los hombres rechazan esa luz. Los hombres no quieren venir a mí, dice la Escritura. Hay una luz fuera de este mundo y Jesús ha traído esa luz al mundo. Jesús vino para hacer luz a este mundo. Isaías no dice que entró una luz al mundo, dice que Jesús mismo es la luz al mundo. Jesús mismo trajo esa luz al mundo. Era necesario esta luz, ya que la Escritura dice, ni con toda la luz que podemos tener en el mundo. Hoy en día hay muchas luz, las LED, y ha salido la tecnología y va creciendo esa tecnología, pero ni siquiera con toda esa tecnología el hombre, ni siquiera con toda esa luz puede alumbrar el corazón. Solamente Cristo puede alumbrar el corazón y solamente Cristo nos puede iluminar y hacernos ver que estamos en tinieblas, que hay oscuridad en el corazón del hombre. La Escritura nos dice, luz es vida, oscuridad es muerte, y todos los hombres estaban muertos espiritualmente. Estábamos en oscuridad completa. El versículo 4 acá de Juan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No es que el verbo contenga vida y luz, sino que el verbo es vida y luz. El verbo es vida y luz. Por tanto, sin Jesús, como dije, estábamos muertos y en oscuridad. Estábamos perdidos. El hombre muchas veces no solamente le tiene miedo a la muerte, sino muchas veces le tiene miedo a la oscuridad. Como alguien dijo, la oscuridad no existe en verdad. La oscuridad no existe en verdad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y eso es lo que sucedió. Hay oscuridad en la vida de cada ser humano porque no estamos en luz. No estamos con Cristo. Nos hemos alejado de esa luz desde el principio de la creación del mundo a causa del pecado del hombre. Echamos a Dios de nuestras vidas, le dimos la espalda y el hombre no quería a Dios en su vida. Lo vemos desde el principio, como dije. Esa ausencia de luz hace que el mundo esté como esté, cargado de pecado, cargado de mal. El mundo tenía una esperanza, el mundo tiene una esperanza que alumbra a todo el mundo. Pero lamentablemente el pecado ha hecho una terrible oscuridad en la mente y el corazón de todos los hombres. En la primera creación vemos en Génesis 1 que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, dice. La oscuridad estaba en la tierra antes que Dios creara todo, hasta que Dios llamó a la luz. Hágase la luz, y fue la luz. Ahora sucede lo mismo. Hay oscuridad en nuestros corazones, hay oscuridad en nuestra mente, hay oscuridad en el mundo, y solo Dios puede decir, haya luz en el corazón del hombre. Solamente Dios puede hacer eso. Solo Dios puede traer luz a este mundo. Versículo 10 de Juan 1, versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero en el mundo estaba y el mundo fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. El mundo no le recibió. Y esto es lo extraño. Dios, el creador de todas las cosas, vino a este mundo que creó, a las criaturas que creó a su imagen y sin embargo el mundo no le conoció. Esto muestra cuán grande y profundamente es la naturaleza caída del hombre, que no quiere tener nada con relación a Dios. El hombre rechaza a Dios por su propia naturaleza, nos dice la Escritura. No le recibieron, no recibieron la palabra de Dios, la aborrecían y tampoco recibieron la luz, que era Dios mismo viniendo a este mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin luz el hombre no tiene vida. Eso es lo que nos dice este pasaje. Sin luz el hombre no tiene vida. Por eso la única esperanza que tiene este mundo caído es la luz que ingresó a este mundo hace 2000 años atrás. En oscuridad nos encontrábamos. En oscuridad se encontraba, necesitábamos una luz y esa luz ya vino y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Él es la luz, Él le da la esperanza al mundo, Él le da esperanza a nuestra vida, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso cuando Cristo mora en nosotros, el Señor nos dice que el creyente es luz cuando demuestra que Cristo vive en él. No es nuestra luz, sino la luz de Cristo que se ve a través de sus hijos. No es nuestra luz, sino la luz de Cristo la que alumbra continuamente.
No una luz física, sino una luz espiritual. No una oscuridad física, sino espiritual. Era la que nos encontrábamos. Un comentarista dice, Jesús viene como la luz porque estábamos demasiado ciegos espiritualmente y no podemos encontrar el camino. Jesús se hizo hombre y murió porque estábamos demasiado arruinados moralmente como para que se nos perdonara de cualquier otra manera. Aún Él camina junto a nosotros a través de la sombra de muerte, cuando ya no hay esperanza, como compartí hace un tiempo en Tesalonicenses. La muerte, nos encontramos con la hora de la muerte, donde nadie más puede acompañarnos. Él es una luz para nosotros cuando todas las demás luces se apagan. Solamente Él puede ser luz. Pero ahora, Él es la luz, pero para que nosotros podamos conocer la luz, Él tuvo que conocer las tinieblas. Él tuvo que conocer la oscuridad. Cuando Jesús murió en la cruz, dice Mateo 27, que la tierra se cubrió de oscuridad. La luz del mundo descendió a la oscuridad para llevarnos a esa luz. Él tomó nuestro lugar, vino a la oscuridad para que nosotros podamos ir hacia la luz. Las promesas de Navidad no vas a entenderlas a menos que primero admitas que hay oscuridad en tu corazón. Porque ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de la Navidad. Que no puedes salvarte a ti mismo, que ni siquiera puedes conocerte a ti mismo sin la luz de la gracia que solamente Dios puede dar. Los ángeles que se presentan a los pastores en Lucas 2 no dicen, esto es lo que deben hacer, más bien avisan, les traigo buenas nuevas de gran gozo. En otras palabras, dejen de huir, dejen de construir fortificaciones, dejen de intentar salvarse por ustedes mismos, el Rey los ha salvado. Algo ha sucedido en esta tierra de Belén, algo ha nacido y es las buenas nuevas de gran gozo que yo les traigo, dijo el ángel. Noten que los pasajes de los evangelios, no voy a centrarme únicamente en el Evangelio de Juan, sino poder ver un poco de cada pasaje para ver por arriba lo que es la verdadera Navidad. Y en los evangelios no dicen que debes hacer cierta cosa, no dice que debes hacer algo, sino que Dios hizo algo y Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Dios envió a su Hijo. El nacimiento del Hijo de Dios al mundo es el Evangelio, eso nos dice las Escrituras. Una buena noticia, un anuncio que se debe dar al mundo. No te salvas a ti mismo, Dios vino a salvarte. Dios vino a salvarte. ¿Te has puesto a pensar, como dije hace un tiempo en alguna de las predicaciones o cuando estaba dirigiendo, qué hubiese pasado si Cristo no hubiera venido? ¿Dónde te encontrarías en esta hora si Cristo no hubiera venido? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Estaríamos en el infierno? Por eso necesitábamos esta luz que viniera al mundo. Gracias a que Él vino también tenemos comunión con Dios. Él quitó esa separación que había entre Dios y los hombres. Ahora, cuando Cristo vino, murió, fue crucificado, fue resucitado, ahora nosotros nos podemos acercar delante de Dios. Mateo 2, la historia de Mateo 2 nos habla acerca del nacimiento de los magos. Nos dice que Jesús nació en un establo justo en esa ciudad porque iban sus padres al censo. Decían que tenían que ser empadronados en esa ciudad, había un censo. El día en que Jesús nació, todo el mundo estaba ocupado tal vez con el censo, a las corridas, y esa parte de la ocupación del mundo explica por qué el mundo ni cuenta se dio que Jesús vino a este mundo. Como los mismos judíos siguen esperando que Jesús venga. Para ellos aún el Mesías vino y no lo vieron venir. Cuando Cristo llegó, cada cual estaba haciendo sus cosas. Cada cual estaba preocupado por sus cosas, ocupado en sus cosas y viviendo para sus cosas. Y así es el mundo. Dice que cuando vino el diluvio, cada cual hacía lo que le parecía, casándose, bebiendo, tomando, vivía su vida. Y la Escritura nos dice, como lo que estábamos estudiando también antes en Tesalonicenses, que el Señor va a venir como ladrón en la noche, que cada uno va a estar haciendo sus cosas. De modo que cuando Cristo venga, ni cuenta algunos se van a dar, porque no lo están esperando. Y eso es lo que pasó también cuando Jesús vino. Nació este mundo y algunos no lo vieron venir. Parece que pasó desapercibido. Pero Lucas 2 nos dice, os ha nacido. No dice, nació un niño, os ha nacido. Este niño nació para nosotros. Eso es lo que quiere decir el texto. Os ha nacido para ustedes. Este niño nació para nosotros. En el Evangelio de Mateo tenemos, como dije, la visita de los magos. Pero ahora yo quisiera que veamos algo acá. Y no quiero leer el pasaje de Mateo. La mayoría lo conocen cuando vienen los magos a visitar y le presentan ofrendas, regalos delante de Jesús cuando es niño. Pero no quisiera leer los pasajes por el tema del tiempo. Y en este mismo momento estos venían para adorarle. Estos magos del Oriente dice que venían para adorarle.
Ahora, vemos esta historia que mientras que unos venían para adorarles, en el mismo momento nos encontramos con la historia que Herodes estaba buscando al niño para matarle. Herodes intentaba matar a Jesús. Herodes se había enterado que había nacido para ser rey, que había nacido el rey que tal vez iba a liberar al pueblo. Herodes tenía en su mente una idea muy clara: él y yo no podemos estar en el mismo trono. Si él reina, yo no voy a reinar. Si yo reino, él no puede reinar, ni debe reinar. Sabía que su trono estaba en peligro. Si yo soy rey, debo darle muerte. Y eso es lo que pasa muchas veces con los pecadores que no quieren venir a Cristo. No es porque ellos intelectualmente no están convencidos de que la Biblia no dice la verdad, porque hay pruebas suficientes en todo el mundo, no solamente en las Escrituras. Hay historia, hay evidencia que se han encontrado acerca de las Escrituras, y el hombre no cree, pero no es porque no lo entiende espiritualmente, no intelectualmente, es porque todo pecador sabe que aceptar a Jesús es salir de su propio trono. Y por eso Herodes quería matar a Jesús, porque sabía que él tenía que despojarse de su trono para que Jesús se sentara en el trono, para que él reine. No creemos que este reine sobre nosotros. Hay pasajes en las Escrituras que había gente que aborrecía a Cristo, había gente que rechazaba a Cristo. Y lo vemos desde un principio. Cuando Satanás tienta al hombre, le dice que el día que él comieren, que Dios no quiere que coman porque seréis como Dios. O al día que él comieres, mentira, Dios no quiere que comáis porque si comieres seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esas palabras es: quiero ser mi Dios, quiero ser el dueño de mi vida. Y esa fue la tentación del hombre en el huerto del Edén. Y es la misma tentación con la que el diablo tienta y seduce a millones de personas el día de hoy. Yo quiero ser el rey, yo quiero ser mi rey. Pero sin embargo estamos equivocados, el hombre está equivocado, no eres el rey, eres la criatura, porque Él es el rey. Tú no eres Dios, Él es Dios y tú eres la criatura. Herodes reaccionó con una furia asesina para matar a Jesús. Dice el pasaje que él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, pero Jesucristo ya había ido para otra ciudad, a otro lugar, por eso no fue muerto. Ese es el mismo problema que hay hoy en día. Nadie se molesta con el pesebre, con Jesús del pesebre. Nadie se molesta con ese Jesús que hace milagros, que sanaba enfermedades, les daba de comer a los pobres con 5 panes y 2 peces. No, el Jesús que le molesta a los pecadores es aquel que se presenta como rey. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho pleno de la vida de ellos. No le molesta con el Salvador, no le molesta ir a un Salvador, le molesta ir a un Señor. Pero la Escritura dice que eso no se puede separar. Él es Señor y Salvador. Y esa frase no se puede separar. Cuando aceptas a Jesús en tu vida, cuando viene Jesucristo, el Espíritu Santo a morar en tu vida y vives ahora para Cristo, Él es tu Señor. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, vivía para Él su voluntad, su vida, hasta su muerte. Terminó siendo para la gloria de Dios. Él es Señor y Salvador. Entonces, la razón por la que personas rechazan el mensaje del Evangelio es porque quieren seguir teniendo el control de sus vidas, vivir para mí mismo, mis propios deseos, mis propias cosas. Ellos no quieren ni pensar en el yo, en el que ese nombre yo, que es lo que arruina muchas veces la vida del hombre. El yo, mi orgullo, mis cosas, mi tiempo, todo pienso que me pertenece a mí. Ellos no quieren que ese yo sea destronado para darle lugar a otro rey, ni siquiera al Hijo de Dios. No queremos que Él reine sobre nosotros. No queremos que reine sobre nosotros. Y eso le pasaba a Herodes. No quería a ese rey, por eso lo mandó a matar. Quiero yo reinar. No darle importancia a este mensaje no es otra cosa que aborrecer la persona de Jesucristo. Despreciar ese sacrificio. La Escritura nos dice: el que no está conmigo está contra mí. Herodes no estaba con Jesús, estaba contra Jesús. Ahora yo pregunto, ¿estás en el grupo de aquellos que le aman o estás en el grupo de aquellos que le odian? Como dijo Pablo, hay algunos que son enemigos de la cruz. Cuando él lo escribió dice que había lágrimas en sus ojos. Personas de un principio, desde que nació Jesús, personas que querían matarle, mientras que otros en el mismo momento querían adorarle, y eran los magos. ¿Te identificas con Herodes o con los magos? Ahora, la poca información que tenían los magos fue suficiente. Esta poca información que ellos tenían acerca de las promesas que habían desde el Antiguo Testamento, que iba a pasar, lo que iba a suceder, el Mesías que iba a nacer en cierta tierra, en cierto lugar, los movió a hacer miles de kilómetros con tal de postrarse ante Dios y adorarlo.
Ellos no habían oído nada más que profecías, no tenían más que esas promesas de que vendría un Salvador. Jesús no había hecho nada aún por ellos, todavía no había salvado al mundo, porque recién había nacido, solo había nacido. Sin ningún motivo más, esos profetas tenían motivo suficiente para venir y adorarle. Ahora, hoy como iglesia, hoy como creyente, si en verdad eres creyente, tienes más información de la que ellos tienen, porque ya sabes que Él nació y murió por tus pecados. Y sin embargo muchas veces no le adoramos, no entregamos nuestras vidas a Dios. Pero sin embargo, toda la gente que rechaza este mensaje, esta información, en el día del juicio, estos hombres van a sufrir eterna perdición. Agravarán la condenación que les esperan, dice las Escrituras, que con más conocimiento que estos mismos magos, dice que la gente misma hoy en día tiene más conocimiento que estos mismos magos. Sin embargo, hay una rebeldía contra Jesús. Alguien dijo, Navidad significa que estamos tan perdidos, que somos tan incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que lo único que podía salvarnos era la muerte del Hijo de Dios. Esto quiere decir que no eres alguien que puede recomponerse y llevar una vida moral y buena por tu propia fuerza. Para aceptar el verdadero regalo de Navidad debes admitir que eres pecador. Necesitas ser salvo por gracia. Debes renunciar al control de tu vida. Eso es descender más bajo de lo cualquiera de nosotros puede desear. Sin embargo, la grandeza de Jesucristo se ve en las profundidades a las que Él descendió para amarnos. Lo dejó todo por amor a nuestras almas. Entonces, ¿qué es la verdadera Navidad? Isaías dice, un niño fue dado. ¿Para quién fue dado? ¿Para qué fue dado? Si no sabes eso, ¿qué sentido tiene la Navidad? ¿Para qué fue dado? ¿Por qué fue dado? ¿Para quién fue dado? La Navidad es un recordatorio, nos trae a la mente de que algo anda mal en el mundo. La Navidad es un recordatorio de que algo anda mal en el mundo. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su único Hijo a morir y que sufriera como sufrió? Porque en vez de vivir para Dios que nos creó, nosotros hemos decidido vivir para nosotros mismos. El pecado. Dios nos creó y nos equipó para que podamos vivir para su gloria, dice la Escritura. Sin embargo, Dios nos dio también una mente para pensar, Dios nos dio una voluntad para decidir, Dios nos dio un cuerpo para servirle y una boca para alabarle. Pero el hombre ha corrompido todo eso que Dios le dio. Cuerpo, alma, mente, ojos, oídos, boca. Fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo. Vino a salvar a aquello que se había perdido y Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Cristo se dio a sí mismo, Tito 2:14. Es por eso que nuestro foco de atención no debe ser el pesebre. El pesebre no debe ser nuestro foco de atención porque Él no vino solamente para nacer y quedarse como un niño. Él vino con un propósito de ir a la cruz. Y entonces nuestro foco de atención no debe ser el niño, sino la cruz del Calvario. Como alguien dijo, nuestro foco de atención no debe quedar en ese pesebre, sino debe ir afuera de Belén y ir al Gólgota, donde Cristo padeció y fue crucificado a causa de nuestro pecado. Cristo se hizo hombre para morir. Era la única manera que Él podía pagar nuestra deuda. La única manera que Él podía pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y alguien de nosotros no podía morir porque éramos imperfectos. Estábamos cargados de pecados, moralmente corrompidos. Sin embargo, alguien tenía que morir en nuestro lugar. Y Dios, el Hijo, decidió hacerlo. Alguien santo, alguien puro, alguien que sí podía presentarse limpio delante de Dios. Muchos dicen la salvación es algo por lo que tú debes luchar, tú debes realizar. Solo llegas si oras, dices que te arrepientes, haces una oración de fe, obedeces y le transformas tu conciencia. Pero el Evangelio cristiano es diferente. Jesucristo es el fundador del cristianismo. Él viene y dice, yo soy la realidad espiritual. Yo soy la única luz que te puede liberar de las tinieblas. Nunca podrás llegar a mí a menos que yo vaya a ti. Y eso es lo que hizo. Nunca podíamos llegar a Dios a causa de nuestra iniquidad. Sin embargo, Él tuvo que venir a nosotros. Y eso lo vimos en el pesebre. Y eso es la buena noticia. Eso es una noticia. Ahora, como dije en un principio, a los niños les gusta recibir regalos. Y creo que a quien no le gusta recibir regalos. Que siempre te den algo para tu cumpleaños o para estas fiestas. Algo que deseamos, algo que tenemos. Pero ahora yo pregunto, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el mayor regalo que el hombre puede recibir? Yo pregunto, ¿tú quieres recibir el mayor regalo de Navidad que alguna vez te hayan ofrecido? Pero para eso debes confiar
en Jesucristo. Dejar de confiar en ti mismo y confiar en la persona de Jesucristo. Reconocer tu pecado, rendirte a Dios, confiando únicamente en Cristo, en la obra de salvación en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. La salvación es gratuita. La salvación es gratuita por medio de la fe. No porque sea barata, sino porque alguien ya pagó el precio. Es gratis. Si alguno no conoce a Cristo esta mañana, si alguno no ha conocido verdaderamente a Jesucristo, el Señor envió a su Hijo. Ese es el regalo de la Navidad. Tenemos el regalo para poder abrazarlo a Él y poder vivir por toda la eternidad, no ser castigado por toda la eternidad, sino que al aceptar ese regalo vamos a vivir eternamente, porque no hay posibilidad de salvación fuera de Cristo Jesús. Y lo más glorioso de todo esto es que el verdadero regalo de Navidad no se compra. La Escritura dice que no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Lo más importante, el regalo de Navidad no se compra, ha sido dado gratuitamente. El regalo más caro que puede existir fue dado gratuitamente. La Navidad se trata únicamente de Jesús y Él ya pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por nosotros y entregó su propia vida. Ahora, el hecho de que sea gratis no quiere decir de que no, este regalo fue barato, porque muchas veces damos lo que la sobra, damos lo que nos sobra, damos lo que poco nos cuesta. Sin embargo, Dios dio todo lo que tenía y era su propio Hijo. Dios tuvo que entregar a su propio Hijo por causa de tu pecado. A pesar de que nosotros éramos, a pesar de lo que éramos, a pesar de nuestra iniquidad, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra oposición a Dios, Él entregó a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Tú puedes tratar de evitar o evadir esto que estás escuchando en esta hora si no conoces a Cristo. Esta evidencia de que en Cristo hay salvación, pero llegará el día en que no podrás pasarla por alto. Todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquellos que no conocen a Jesucristo van a estar delante del trono de Dios. Venid a las ovejas de un lado, cabras del otro, venid, hijo, heredad al reino que he preparado para vosotros, y a los impíos, allí está el infierno preparado para ustedes, donde será el lloro y el crujir de dientes. Encima la Escritura dice que un día no vas a poder pasarlo por alto, porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Lamentablemente para muchos va a ser tarde. Para este mundo va a ser tarde, pero todavía estás a tiempo. La Escritura nos dice que si hoy te arrepientes de tus pecados, puedes ser salvo. No dejarlo para mañana, porque no sabes si ni siquiera estará este mundo para mañana, ni siquiera te despertarás para mañana. Pero eso significa la Navidad. Eso significa la Navidad. Pero la Navidad misma no significa quedarnos con ese niño que nació en el pesebre, sino depositar nuestra fe en el Salvador Jesús que nació para morir con nuestros pecados, por nuestros pecados. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? ¿Por qué vino un niño al mundo? ¿Para qué vino ese niño al mundo? Muchas veces perdemos de vista el propósito de la Navidad. Nos enfocamos en todo lo que no sabemos, que nos enfocamos en la comida, bebida, regalos, distracciones. Como dije, las luces, los arbolitos y todo lo demás te pueden sacar del foco de vista del propósito de la Navidad. Pero recordar que la Navidad existe es porque algo anda mal en el mundo. Como dije al principio, recordar que la Navidad existe es porque algo anda mal en el mundo. Y eso que anda mal es el pecado del hombre. Dios entregó a su único Hijo. El hecho de pensar que nació en un pesebre para morir en una cruz, eso es un mensaje que necesita una respuesta, por sí o por no. Como dije, ¿lo acepto o lo rechazo? Soy como los magos que lo adoro durante mi vida y lo acepto como mi Señor y Salvador, o lo aborrezco, lo rechazo como aquellos que estaban al pie de la cruz clavándolo. Este mensaje necesita una respuesta. No responder a este mensaje en arrepentimiento y fe es una respuesta negativa y decirle a Dios, no te necesito. No necesito un Salvador. Y la Escritura nos dice que eso acarrea una condenación eterna por los siglos de los siglos. Ahora, ¿te has dado cuenta de cuán serio es el problema del pecado? Que nosotros no podíamos hacer nada, ni siquiera los miles de sacrificios del Antiguo Testamento podrían cubrir la justicia que Dios demandaba. No podíamos hacer nada, eso nos queda imposibilitados, no podemos hacer nada. Dios mismo tuvo que enviar a la segunda persona de la Trinidad a morir
para resolver el problema que nosotros creamos, el pecado. Un niño nos es dado, no es algo que tú ganas, no es algo que tú has buscado porque el mundo no le buscaba, como dije, vino y ni siquiera se dieron cuenta que en verdad vino, sino es algo que Dios nos dio, un regalo. Él no es un salvador, dice la Escritura, Jesús es el Salvador. Tenemos en el pasaje en Mateo, y llamará su nombre Jesús, porque va a liberar a Israel de la esclavitud del pecado. No. ¿Y llamará su nombre Jesús porque vino a liberarte de la tristeza? No. ¿Y llamará su nombre Jesús porque vino a darte prosperidad? No. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvaría al pueblo de sus pecados. Ese es el propósito por el cual vino. Por eso digo que no podemos quedarnos con Jesús y mirarlo y todos los años lo mismo. Entender que ese pesebre tuvo un propósito y eso es lo que un cristiano debe entender, el propósito de ese nacimiento. No como el mundo lo ve, que es una fiesta para festejar, familia, y lo que menos piensan es en el niño Jesús o en Jesucristo yendo al Calvario. Aquel Jesús, glorioso Jesús, murió y resucitó y ahora está en los cielos. Lo vimos como niño, lo vimos en la cruz y la Escritura nos dice que ahora está en los cielos. Para eso vino, para morir en nuestro lugar. Si no vemos eso, hemos perdido de vista el mensaje del Evangelio, el mensaje de Navidad. En la cruz es donde se puede ver a Cristo en su momento de muerte. La Escritura nos cuenta cuánto sufrió por amor a nuestras almas. Por eso es importante darle importancia al nacimiento de Jesucristo, porque, como dije, no vino para quedarse en ese estado, no vino para ser un niño, sino que su destino y su fin iba a ser en la cruz del Calvario. La Escritura nos dice que en su momento de mayor debilidad, igualmente siguió obedeciendo a su Padre, igualmente siguió sometiéndose a su Padre. En el momento de su mayor debilidad, Él estaba cansado, dice la Escritura, agotado, deshidratado, avergonzado, era rechazado, lo habían dejado abandonado en su peor momento de toda su vida, en el momento más débil, que su cuerpo no podía sostener la cruz en sus hombros, en el momento que se siente abandonado por el Padre y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo hizo por amor a tu alma, eso lo hizo por amor a tu alma, y sin embargo muchas veces venimos fríos, es la palabra que podemos utilizar, a alabarle, a adorarle, no leemos durante la semana, no oramos, no le damos importancia, no le damos el valor que Él merece. Dio todo por amor a tu alma. No solamente Dios Padre entregó a su único Hijo, sino que su único Hijo sufrió y padeció por amor a tu alma. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el milagro de la Navidad? ¿Cómo vemos el milagro de la Navidad? Como dije de un principio, millones se encuentran en una ceguera espiritual, millones se encuentran en oscuridad total, no entienden cómo viven, no comprenden cómo viven. La luz vino al mundo y no quisieron esa luz, la aborrecieron, prefirieron vivir en oscuridad, en tinieblas. La Escritura nos dice que Él iba a ser luz para las naciones. Algunos rechazarían al Mesías, mientras que otros lo iban a aceptar. Algunos ven a Cristo y tropiezan, como dice que Él es piedra de tropiezo, y se terminan perdiendo. Otros ven a Cristo y ahí ven que Él es su Salvador y lo abrazan, como la mujer samaritana y como otros más en las Escrituras. Cristo iba a ser una roca que podía destruir el corazón del hombre, romper la roca que había en el corazón del hombre y transformarlo en un corazón de carne, o Cristo iba a ser una piedra de tropiezo para la vida de aquellos que no creyesen en Él. Yo pregunto, ¿en cuál de los dos grupos te encontrás? ¿De cuál de los dos grupos eres? Y la Escritura nos dice, o Él te quebranta para salvación, o te va a quebrantar eternamente en el infierno. No hay otro punto intermedio. Si no conoces a Cristo, en esta mañana, mi consejo y el consejo de las Escrituras es, ve hacia la cruz, ve hacia Cristo, acepta a Cristo ahora como tu Señor y Salvador, porque solamente en Él hay esperanza. No quiero que olvides esta frase. ¿Por qué tuvo que venir un niño a morir? ¿Por qué Dios mismo tuvo que enviar a su propio Hijo a morir? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué problema había en el mundo que tuvo que suceder eso? Y es la gravedad del pecado, es la gravedad del pecado. No hay esperanza fuera de Él. Esa criatura que hoy todo lo vemos como un bebé indefenso, hoy es el Rey Todopoderoso que está sentado en el trono de Dios. Él es el juez de toda la tierra, dice la Escritura, y Él es de quien estaremos todos y cada uno de nosotros, pequeños y grandes,
ricos y pobres, y allí tú vas a estar delante de ese bebé, no, sino del Rey Todopoderoso que te va a juzgar por cómo viviste en esta tierra. Envió a su Hijo, pero muchas veces somos como Herodes, lo queremos matar. Ese niño nació para morir, ese fue el propósito, ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Él nos representó en la cruz del Calvario y ahora en Él nosotros podemos depositar nuestra fe para vivir por toda la eternidad y ser liberados de la ira venidera. Como alguien dijo, ahí estaba el Hijo de Dios muriendo por tus pecados, como tú y yo. Él tenía que padecer este dolor para que tú y yo hoy podamos estar aquí alabándole. Bendito el día en que vino nuestro Salvador a este mundo. Bendito el día en que cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Glorioso el día en que se levantó de la tumba victorioso, señalando que fue eficaz ese sacrificio. Han sido perdonados con el Cordero Santo y sin mancha, que es nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y de los siglos, y los ángeles le alaban por toda la eternidad. Así deberíamos hacernos nosotros. Nos faltan pulmones y labios y boca para seguir proclamando sus atributos y su gloria. Él se merece todo honor, toda la gloria de tu vida. Oh, qué bendito Salvador, que nació en un pesebre y murió en una cruz y hoy está en su trono. Eso es lo más hermoso y glorioso de esta Navidad. Eso es lo más hermoso y glorioso de esta Navidad que estaremos celebrando en una semana. El regalo que hemos recibido hace 2000 años y no tuvimos que... Muchas veces nos cuesta ganarnos el dinero y muchos están durante parte del día fuera de su casa para ganarnos el dinero, para poder darle de comer a sus hijos, para el sustento diario. Sin embargo, sabemos que cuesta muchas veces tener las cosas. Sin embargo, la Escritura nos dice que esta salvación fue dada gratuitamente. Gratuitamente, no tenemos que poner nada, solamente tenés que depositar tu confianza y recibir a Jesucristo por fe, creer en Él por fe, en el Evangelio. Entonces, en una semana estaremos recordando lo que hemos recibido, el regalo gratuito que hemos recibido hace 2000 años en la ciudad de Belén. Como dije, no nos trajo un regalo, Él es el regalo, Él se dio a sí mismo por nosotros. Por eso, en esta Navidad los animo a que podamos vivir y disfrutar de la verdadera Navidad. No de todo lo que mencioné, familia, algunos lo llaman fiesta, se acaba en 2 semanas el año, feliz, próspero año nuevo, próspero ¿de qué? De tener más riquezas, como algunos dicen, amor, paz, trabajo, próspero ¿de qué? Deberíamos seguir prosperando en seguir conociendo a Jesucristo. Esa es la única prosperidad que el alma debe desear, seguir conociendo a Jesucristo. Entonces, en esta Navidad no solo recuerdes que Él vino, recuerda el propósito por el cual Él vino. No solamente porque vino, sino el propósito por el cual Él vino, que es para ir a la cruz del Calvario. Solamente eso es la Navidad. Yo anoté algo, cuando veas los fuegos artificiales en el cielo, mira a Cristo que ilumina más que todas las luces que puede haber. Porque los fuegos artificiales pueden alumbrar tus ojos el 24 por la noche, pero Cristo puede alumbrar no tus ojos, sino tu corazón. No el 24 por la noche, sino todos los días de tu vida. Porque Él es la luz que alumbra este mundo. Él es la luz que puede alumbrar tu vida. El mensaje de la Navidad es un mensaje poderoso, es un mensaje lleno de esperanza, lleno de vida. Jesús le dijo a quienes le seguían que no tenían parador, no tenían una casa, y Él es el único lugar donde encontró su propósito, pero también fue el propósito por el cual vino, y es la cruz. Es decir, que Él nació para morir, Él vino para establecer un puente, para establecer un camino, un nuevo camino para que podamos llegar a Dios, para devolver a cada ser humano un sinnúmero de realidades en el cual sin Él, sin Jesús, es imposible vivir. Vino a que nuestra vida fuese plena y feliz, porque un creyente feliz, gozo a pesar de cualquier circunstancia en la cual se encuentre, y solamente ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento la puede dar la luz que vino al mundo. Entonces, la Navidad no se trata de regalos, no se trata de Papá Noel, como muchos dicen, no se trata de fuegos artificiales, ni siquiera de juntarse en familia. La Navidad se trata de Jesús. Por eso en esta Navidad, si no hay Jesús, que no haya Navidad. Porque sin Jesús, en verdad no existe la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento.
Nos está haciendo mención de que alguien nació. Y si alguien nació, ¿por qué nació y para qué nació? Como dije desde un principio. En esta fecha especial celebremos la Navidad. Tenemos varias personas que pueden decir no se celebra la Navidad porque no es bíblico. Pero no está mal celebrar no solamente el 25 o el 24 de la noche, sino todos los días. El creyente podría celebrar. ¿Y por qué no tomarnos un día como lo hace el mundo? Está bien, ellos celebran otras cosas, viven para otras cosas, tienen en su mente en esa hora de la celebración otras cosas, pero ¿por qué no el creyente unirse a esa celebración, pero no celebrarlo como ellos, sino como lo que es, en verdad, que es el nacimiento de Jesucristo? En esta fecha especial celebramos la Navidad, pero la verdadera Navidad es Jesús. Por eso, cierro con esto, no tengamos en esa noche, en ese día, nuestra mente en el niño Jesús solamente. No entender simplemente que vino, sino preguntarnos para qué vino. Porque si hoy estamos en pie, hoy estamos vivos, fue porque la ira de Dios fue cargada sobre Él. Si hoy estamos aquí como iglesia y en verdad conoces a Jesucristo, es porque Él cargó con tu pecado. Y si en verdad no le conoces, en verdad no conoces a Jesucristo y piensas que por venir a la iglesia, como lo decimos muchas veces, o cantar alabanzas, o a veces leer la Biblia, o a veces orar, esa no es la justicia que Dios pide. Él pide que te humilles, Él pide que confieses tus pecados, Él pide que confíes en Jesucristo como tu Señor y Salvador, deposites tu fe en Él, que encima ni siquiera la fe viene de nosotros, porque la Escritura dice que Él produce esa fe en nosotros, es un don de Dios. Ni siquiera eso le pudimos dar a Dios, nuestra propia fe, porque dice la Escritura de que nuestra fe es como un grano de mostaza que ni siquiera podemos verlo casi con nuestros ojos. Eso es la verdadera Navidad, Jesucristo tomando nuestro lugar y no recordar que fue un niño, quedó como niño, pero cierro con esto y espero que la mayoría nos podamos encontrar como los magos, presentarnos delante de Él y adorarlo, y no como Herodes que quería matarlo, no lo quería en su trono, no quería que quite su trono, no lo quería en su vida como muchos otros más, sino verdaderamente como creyentes, ser como los magos, adorarle, pero no solamente el 24, sino todos los días de nuestras vidas. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Jesucristo yendo a la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, no alcanzan las palabras para agradecerte tal sacrificio. Te agradecemos porque no podíamos por nosotros mismos, ni con todo el dinero de todo el mundo se podía comprar esa salvación, ni con todas nuestras fuerzas del mundo podíamos trabajar para ganarnos la salvación, ni no había nada que podíamos hacer para ganarnos esa salvación. Pero sin embargo, no te buscábamos, sin embargo, tenemos el privilegio de que tú enviaste a tu Hijo. No fue algo nuestro, sino fue pura misericordia y fue pura gracia que desciende de ti. Te agradecemos porque enviaste a tu Hijo y no solamente lo enviaste, sino Él vivió la vida perfecta obedeciendo a sus padres, sometiéndose a sus padres. Vivió como nosotros, pero sin pecado, fue tentado, pero sin pecado. Vivió la vida que te agradaba, esa vida que nosotros no podemos vivir porque te fallamos todos los días. Perdona nuestros pecados, perdónanos por tanta debilidad que hay en nosotros y te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes a ir a la cruz del Calvario para encontrar nuestra motivación para vivir para tu gloria. Tenemos a nuestro Espíritu Santo dentro de nosotros, aquellos que verdaderamente te conocen, y ayúdanos a fortalecernos en Él, a confiar en Él. Lo has enviado porque ese es nuestro consolador, nuestro ayudador, el cual también nos ayuda en nuestra debilidad, tu Hijo. Por eso te rogamos que inclines nuestros corazones. Y como hemos escuchado, que podamos terminar el año gozosos de esta salvación, de este regalo que no tuvimos que hacer nada para otorgarlo, para tenerlo, para obtenerlo, sino simplemente ha sido dado gratuitamente. Aquellos que no te conocen te rogamos y te suplicamos en esta hora que tengas misericordia de sus almas, que puedan entender y puedan mirar hacia la cruz, en la manera en que Jesucristo sufrió, la manera en que padeció por amor a las almas, por amor a los pecadores. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, te lo rogamos. Inclina nuestros corazones en esta semana para poder celebrar la verdadera Navidad. Que nuestro centro y nuestro foco de atención, nuestro centro de deseos sea mirar hacia Jesucristo. Y como dije, no solamente ese niño, sino apuntar siempre hacia la cruz. Guía nuestros corazones y nuestra mente, porque somos fáciles de olvidarnos estas cosas
Y tal vez durante la semana empezamos con pensamientos con respecto a esta fiesta que se acerca o la celebración, y no permitas que olvidemos todo esto que hemos escuchado. Por eso te rogamos que guíes nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.